¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan todos? Bueno, vamos a continuar con esto de los principios de Newton. En este caso vamos a enunciar y explicar el principio de masa, también conocido como segunda ley de Newton. Bien. El enunciado del principio dice lo siguiente. La aceleración adquirida por un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa de aquel. Bueno, ¿qué significa esto? En primer lugar, tenemos que hacer referencia a que, como nosotros decíamos en el principio de inercia, si no hay fuerzas, si no hay ninguna fuerza aplicada sobre un cuerpo, o bien si la sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo da cero, o bien el cuerpo está quieto, o bien el cuerpo está en MRU. Lo cual quiere decir que si el cuerpo no está en MRU, bien, tiene otro tipo de movimiento, como por ejemplo MRV, caída libre, tiro vertical, tiro oblicuo, bien. Estamos hablando de que hay una aceleración y de que esa aceleración es producida por una fuerza aplicada, bien. Hay una fuerza que es aplicada, puede ser de distinto orden, puede ser el motor de un auto, puede ser un empujón, puede ser una caída, ¿no? Puede ser de varios tipos, esa fuerza, de origen diverso, digamos. Pero la cuestión es que si el cuerpo tiene aceleración de algún tipo, hay una fuerza que está aplicándose, ¿bien? ¿Qué pasa con esa aceleración? Si esa aceleración si esa aceleración se aplica, digamos, sobre un cuerpo, al darle una cierta fuerza, y si a ese, por ejemplo, si yo empujo un carrito, ¿no? Lo empujo, le da una fuerza, le voy haciendo la fuerza y va acelerando, ¿bien? A medida que el carrito, que pasa el tiempo, digamos, ¿no? A medida que va avanzando, va a ir acelerando porque yo mantengo la fuerza, ¿bien? Si yo aplicaría el doble de fuerza al mismo carrito, bien, obtendría el doble de aceleración. Y si aplicaría el cuádruple de esa fuerza para empujar el carrito, obtendría el cuádruple de aceleración. Bien, o sea, eso es lo que quiere decir que la aceleración adquirida por un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Y la otra parte, e inversamente proporcional a la masa de aquel, que quiere decir, bueno, imaginen que yo le hago una fuerza, ¿no? A este carrito y obtengo una aceleración. Bien. Ahora, imaginen que yo le hago la misma fuerza, ¿bien? Pero a dos carritos que están apilados uno arriba de otro. O sea, tengo el doble de masa. ¿Qué va a pasar con la aceleración? Si es inversamente proporcional, si multiplico una variable por 2, la otra se va a dividir por 2. O sea, la aceleración que voy a obtener es de la mitad. ¿Bien? Que la aceleración que tenía al principio. Si le hago la misma fuerza a un carrito o a 10 carritos apilados, bien, tengo el 10 veces más masa, por lo tanto la aceleración se va a dividir por 10. O sea, voy a tener un décimo de la aceleración que tenía cuando se le hacía la misma fuerza a un carrito solo. ¿Bien? Eso es que la aceleración adquirida es inversamente proporcional a la masa de aquel. ¿Bien? Bueno, después viene la expresión matemática que condensaría todo esto que estábamos hablando, que es muy sencilla en principio, ¿no? Que es esta: fuerza es igual a masa por aceleración. Bien, esta es muy útil para resolver todo tipo de problemas. Quiero hacer una pequeña aclaración. Esto es una introducción al principio de masa, ¿bien? Después vamos a irlo desarrollando más cuando, por ejemplo, haya sistemas un poquito más complejos, donde interactúan muchas fuerzas, o donde interactúan muchos cuerpos que están unidos entre sí. Y acá este principio hay que, bueno, se desarrolla un poquito más. En realidad no se usa solo fuerza, sino sumatoria de fuerzas que actúan sobre un mismo eje. Puede ser el eje X o el eje Y. Bien, o sea, esto es recién la introducción al tema, ¿no? Así que vamos a verla por ahora hasta acá. Fuerza es igual a masa por aceleración. Bien. Eh, Otra forma también de esta segunda ley, el principio de masa, es peso
es igual a masa por gravedad. ¿Por qué? Bueno, porque el peso ya lo hemos definido como una fuerza, ¿no? Que es la fuerza que resulta de la interacción gravitatoria entre la Tierra y un cuerpo cualquiera, ¿no? Ese peso que apunta, esa fuerza, ¿no? Que apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Y la gravedad qué era? Bueno, era la aceleración, ¿bien? Con la cual se aumentaba progresivamente, ¿no? La velocidad de un cuerpo al ser atraído por esta fuerza. Por esta fuerza gravitatoria, ¿no? Que ejerce la Tierra sobre cualquier cuerpo. Una pequeña aclaración vamos a hacer, y es que esta gravedad vamos a usarla en dinámica, en esta unidad, como 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bien, en dinámica no le ponemos el menos. Recuerden que en cinemática era menos 9,8 porque apuntaba para abajo. Bueno, en dinámica no lo vamos a poner. ¿Por qué? Bueno, porque eso del signo, si el signo es negativo o positivo de las fuerzas, porque esto va a resultar en un peso negativo si hubiera un signo negativo, a multiplicarlo por la masa, es algo que en realidad se adopta luego, cuáles son las fuerzas negativas, cuáles son las fuerzas positivas, según el sentido que tiene la aceleración de un sistema. ¿Bien? No necesariamente va a haber como una convención a priori, sino que luego de estudiar el problema en particular, para qué lado va la aceleración, es una forma de plantear los problemas, ¿no? No es la única, pero es una forma que es bastante conveniente de poner el signo en función a el sentido en el que va la aceleración de todo el sistema de cuerpos. Bien, recuerden que, por ejemplo, puede haber más de un cuerpo que esté interactuando, que estén unidos, por ejemplo, a una soga. Y bueno, entonces como es un poquito más complejo en ese sentido, a la gravedad no se le pone el menos. Se la considera 9,8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Bien? Así que bueno, con esto hasta acá podemos arrancar a hacer los problemas y ver el principio de masa, como decíamos, de forma introductoria. Bien, luego vamos a irlo desarrollando más con problemas un poquito más complejos y demás. ¿Ok? Bueno, nos estamos viendo. Bye bye.